El guardabosques descubre un pantano lleno de docenas de barcos abandonados, pero lo que encuentra dentro lo hace llamar urgentemente al 911. Suscríbete y dinos en los comentarios desde dónde estás viendo. El luto en el aire colgaba pesado, con una humedad lo suficientemente espesa como para adherirse a la piel como una película invisible. El sol apenas había superado las copas de los cipreses cuando Michael Jenkins alejó su esquife de aluminio del muelle del guardabosques. El motor zumbaba bajo una vibración que podía sentir en su pecho constante y confiable, un sonido en el que confiaba más que en la mayoría de las voces que escuchaba en la sede detrás de él. Los edificios del complejo del servicio del parque se hicieron más pequeños, ocultos por la niebla que nunca se iba realmente como parte de Luisiana. Los humedales estaban despiertos, exhalando lentamente su aliento hacia el cielo, y él sintió el familiar tirón de la soledad que venía con cada patrulla. Había sido guardabosques durante casi 15 años, y antes de eso el hijo de un pescador que había crecido en el mismo laberinto de agua verde y musgo colgante. Conocía los humores del pantano de la misma manera que un granjero conoce el suelo cuando estaba descansando, cuando estaba enojado, cuando estaba ocultando algo. La tormenta de 2 semanas atrás había sido la peor en una década. Árboles arrancados de raíz, muelles astillados, la costa redibujada en lugares donde el agua simplemente había reclamado más tierra. El servicio del parque había enviado pequeños equipos para evaluar daños y catalogar escombros, pero ciertas áreas se habían dejado para el final. Esas eran las zonas tranquilas, sectores bajos cerca de la frontera sur, que oficialmente se marcaban como inestables debido al lodo cambiante y la posibilidad de hundimientos. Michael sabía que el término era camuflaje burocrático. Inestable a menudo significaba inexplicado, y las cosas inexplicadas tenían una forma de quedarse fuera de los libros. Su asignación era simple en teoría: inspeccionar el perímetro del sector restringido conocido como Bahía 14, fotografiar daños, notar cualquier peligro y regresar antes del anochecer. Pero las coordenadas que le dieron estaban profundas dentro de una región donde los canales se retorcían en callejones sin salida, y donde las señales de GPS parpadeaban sin previo aviso. La mayoría de los guardabosques lo evitaban siempre que podían, alegando que su equipo fallaba allí, o que la niebla nunca se levantaba. Michael no creía en supersticiones, pero sí creía en patrones, y demasiados informes de Bahía 14 terminaban de la misma manera, con secciones en blanco en los libros de registro y marcas de tiempo faltantes en los rastreos. Verificó sus suministros una vez más: 2 cámaras selladas, una unidad de GPS, un cuaderno laminado con páginas impermeables, una caja de marcadores de bengalas, un pequeño kit de muestras para pruebas de agua, y un termo de café negro que ya estaba perdiendo su calor. Todo en su lugar. Había aprendido hace mucho que la disciplina era la diferencia entre un guardabosques y un sujeto de búsqueda. Cuando terminó su lista de verificación, giró ligeramente el acelerador y el barco se deslizó hacia adelante en la estrecha garganta del canal que llevaba al sur. El pantano lo tragó en minutos. El aire se hizo más espeso, la luz más tenue filtrada a través del encaje de musgo español que colgaba de los árboles como las cortinas de una casa olvidada. Las cigarras gritaban desde algún lugar invisible, luego se callaron de repente, dejando solo el chapoteo de la estela del motor contra las raíces. Los ojos de Michael se movían constantemente izquierda-derecha, escaneando el agua, las orillas, el reflejo del cielo en la superficie aceitosa. No estaba buscando peligro exactamente, el hábito lo hacía observador, incluso cuando no había nada que temer. Cada onda contaba una historia: una tortuga deslizándose de un tronco, una serpiente cruzando el canal, un caimán a la deriva debajo de la superficie. La vida aquí estaba escrita en pequeños movimientos, y él había aprendido a
Leerlos todos cuanto más al sur iba más obvios se volvían los signos de la tormenta: pilas de ramas rotas, árboles inclinados en ángulos incómodos, trozos de tablones de muelle enredados en enredaderas. El olor era agudo y metálico, una mezcla de sal, limo, y algo como baterías viejas. Cuando se inclinó cerca del agua vio un tenue brillo arcoíris extendiéndose desde el toque de su remo. No era combustible, al menos no combustible fresco, sino algún tipo de residuo del tipo que se filtra desde abajo en lugar de derramarse desde arriba. Lo anotó en su libro de registro: película aceitosa en la superficie no orgánica. Pasó una hora, el canal se ensanchó, se dividió en 3 arterias más pequeñas, apagó el motor y dejó que el barco derivara. Escuchando el silencio en el pantano. Nunca era total, pero este estaba cerca, sin pájaros, sin ranas, sin salpicaduras de peces alimentándose. Incluso los insectos parecían haberse retirado. Miró hacia abajo, y vio su reflejo ondulando en la superficie oscura, el ala de su sombrero doblada por años de sol, el sudor ya perlando su frente. Una delgada niebla flotaba justo por encima de la línea de agua, girando en lentos círculos deliberados. Marcó una etiqueta roja en una rama baja para orientar su regreso y eligió el camino del medio. El agua aquí era más densa, opaca, del tipo que ocultaba su profundidad. La proa del barco empujaba a través de esteras de lenteja de agua y cañas rotas, y cada pocos pies el motor golpeaba algo suave debajo de la superficie, un tronco quizás o deriva de sedimentos. Pensó en cambiar a los remos para evitar ruido, pero el aire estaba demasiado quieto, el calor presionando como un peso sobre sus hombros. Necesitaba el zumbido del motor, la prueba de que algo mecánico todavía funcionaba en un lugar que parecía diseñado para borrar la presencia del hombre. Alcanzó su unidad de GPS, la pantalla parpadeó débilmente, luego se congeló, las coordenadas desaparecieron reemplazadas por un mensaje de error parpadeante. Apagó y encendió el dispositivo de nuevo. Todavía nada, la luz de señal parpadeó roja 2 veces, luego murió completamente. Murmuró por lo bajo, el sonido se perdió en la inmensidad a su alrededor. Sin enlace satelital, significaba no registro preciso de su posición, algo que sus supervisores fruncirían el ceño. Tendría que confiar en puntos de referencia y en su propio sentido de dirección, que generalmente era suficiente. Adelante, una forma rompió la monotonía de verde y marrón. Eran los restos de un viejo muelle medio sumergido, sus vigas comidas por podredumbre, y percebes una señal de advertencia descolorida. Se inclinaba en ángulo, las letras casi ilegibles debajo de algas. Maniobró más cerca, cuidadoso de no golpear las vigas que sobresalían, y usó el remo para probar la profundidad del agua: menos de 3 pies. El olor se intensificó, una mezcla agria de óxido, combustible y vegetación descompuesta. Registró otra nota, tomó unas fotos y enfocó en algo brillando debajo de la superficie, cerca del borde del muelle. Por un momento pensó que era vidrio, pero la forma era equivocada, era redondeada, metálica, demasiado deliberada para ser escombros naturales. Extendió el remo de nuevo tratando de desalojarlo, pero el agua estaba espesa con barro. Lo que fuera no iba a ninguna parte. Se inclinó hacia adelante, tomó una foto, y luego sintió que el barco se inclinaba ligeramente. El movimiento lo sobresaltó más de lo que debería haber recuperado el equilibrio, y se enderezó escaneando los árboles sin viento. Las ramas colgaban inmóviles. Exhaló lentamente, y encendió el motor de nuevo. Retrocediendo de la estructura, habría tiempo después para verificar las coordenadas cuando tuviera señal. Por ahora necesitaba llegar al centro de la zona antes del mediodía. Sí quería luz en el viaje de regreso. El canal se estrechó de nuevo, se retorció en un corredor de árboles tan cerca que las ramas rozaban sus hombros. Al pasar, sombras se acumulaban en
Las orillas y el aire se enfriaba a pesar del calor. Notó algo más: la ausencia de vida silvestre se había vuelto total. El pantano se había vaciado como si se hubiera drenado de su latido. Incluso los insectos que lo habían estado plagando al comienzo del viaje habían desaparecido. El silencio no era pacífico, era vigilante. Michael había vivido suficientes tormentas y patrullas en aguas traseras para saber cuándo la naturaleza contenía el aliento. Sucedía antes de huracanes, a veces antes de un incendio, pero esto se sentía diferente. No era anticipación de peligro, era evasión, la forma en que los animales desaparecen de un lugar que han aprendido a temer. Ajustó su gorra entrecerrando los ojos. En la línea de agua había movimiento, solo una onda tenue 50 pies adelante, otra en la dirección opuesta. Apagó el acelerador derivando silenciosamente. Las ondas se cruzaron y desaparecieron. Su radio crepitó una vez, luego emitió un chillido agudo, y se quedó en silencio. Trató de comunicarse con la sede, pero la estática tragó su voz. Cambió de frecuencia, se escuchó, trató de nuevo. Nada podía ver. El medidor de señal parpadeando débilmente, luego cayendo a cero. Lo apagó y descansó su mano en el timón. El aire presionaba pesado, con el olor a metal húmedo y agua estancada. A principios de la tarde, el sol había subido lo suficiente como para convertir la niebla en un velo brillante. Él se limpió el sudor de la cara, y tomó un sorbo de su termo. El café estaba tibio. Mejor miró hacia abajo a los patrones arremolinados de lenteja de agua alrededor del barco, tratando de medir la corriente lenta. Se movía en un círculo en lugar de río abajo, un remolino local, quizás causado por un manantial subterráneo, pero algo al respecto lo molestaba. Sacó una pequeña sonda de su kit de muestras y la sumergió en el agua. La lectura mostró densidad más alta de lo normal, más materia particulada de lo típico para escorrentía de tormenta. Lo escribió preguntándose si un derrame químico río arriba podría explicarlo. Entonces vino el olor de nuevo, más fuerte, esta vez inconfundible: aceite y decadencia, como el fantasma de un motor dejado para pudrirse. Aceleró, siguiendo el olor mientras se volvía más agudo. El canal se ensanchó de repente, abriéndose a una extensión plana de agua bordeada por árboles bajos. La superficie brillaba bajo él. Solo una hoja ininterrumpida de vidrio oscuro. A primera vista parecía cualquier otra laguna, pero mientras apagaba el motor y dejaba que el barco derivara, el reflejo debajo de él cambió. El agua estaba demasiado quieta, demasiado perfecta. Debajo del espejo podía ver contornos, curvas, líneas, algo geométrico. Se inclinó sobre el costado, el ala de su sombrero proyectando una sombra que revelaba las formas más claramente. Barcos, docenas de ellos, quizás más, algunos volcados, algunos derechos, sus cascos pálidos contra la oscuridad, dispuestos en filas débiles como lápidas vistas a través de vidrio turbio. Sintió que su estómago se tensaba por un largo momento. Solo se sentó allí, dejando que la imagen se hundiera. Era imposible decir cuán profundo, pero cubrían el piso de la laguna hasta donde podía ver. El reflejo del sol en el agua convertía sus contornos en siluetas fantasmales. Derivando debajo de él, alcanzó su cámara, tomó varias fotos desde diferentes ángulos, y verificó la lente. La pantalla mostraba los barcos claramente, uno apilado parcialmente sobre otro, cuerdas todavía visibles entre ellos. Enfocó, y vio lo que parecía un número de registro en un casco medio oscurecido por sedimentos. Otro tenía un pedazo rasgado de lona todavía atrapado en su barandilla. Cuanto más miraba, más claro se volvía el patrón. No estaban dispersos por tormentas o corrientes, habían sido colocados alineados en una formación ordenada, como si alguien los hubiera dispuesto deliberadamente. Un escalofrío lo recorrió a pesar del calor. Estabilizó su respiración, enfocándose en el trabajo. Documentar primero, analizar después. Registró coordenadas manualmente, notó la dirección de la corriente, tomó muestras de pH y turbidez,
y tomó una foto panorámica final antes de reiniciar el motor. El eco del motor rebotó extrañamente a través del agua abierta como si fuera tragado en lugar de reflejado mientras el barco giraba de vuelta hacia el canal. Michael miró una vez más la laguna inmóvil, las filas de cascos sumergidos brillaban debajo de la superficie, sus contornos fusionándose con las sombras hasta convertirse en un campo oscuro. El aire olía a óxido y tormentas viejas. No podía sacudirse la sensación de que había entrado en un lugar que el pantano mismo había intentado olvidar cuando finalmente salió del estrecho corredor. El primer trino de un pájaro llegó a sus oídos de nuevo. Se dio cuenta de que había estado conteniendo el aliento durante casi un minuto. Marcó la nota final en el registro del día: acumulación no natural de embarcaciones, posiblemente deliberada, y la subrayó 2 veces. La escritura era estable, pero su mano no lo era mientras el esquife trazaba su lento camino al norte. El sol se hundió detrás de los árboles y el pantano se cerró alrededor de él, una vez más silencioso y esperando detrás de él. En esa laguna inmóvil, algo debajo del agua se movió removiendo el limo en una espiral lenta. Las ondas se extendieron débiles pero deliberadas, borrando el reflejo de su barco, partiendo hasta que la superficie se volvió perfectamente quieta de nuevo. El sol había comenzado su lento descenso cuando Michael regresó al muelle del guardabosques esa tarde, el pequeño barco cortando a través del reflejo bronce del agua. El zumbido del motor sonaba más fuerte de lo usual contra el telón de fondo de silencio que aún presionaba su mente. El pantano detrás de él ya había comenzado a desvanecerse en sombra y sin embargo, incluso cuando los edificios familiares entraron en vista, la imagen de esa laguna se negaba a dejar sus pensamientos. Las filas de cascos descansando debajo de la superficie, la perfecta simetría espeluznante de ellos no encajaba en ningún patrón natural que hubiera visto en 15 años patrullando las bahías. Las cosas en el pantano eran caóticas por naturaleza. Nada allí era nunca tan ordenado, tan deliberado. Cuando amarró el barco y llevó su equipo al cobertizo, sus movimientos eran automáticos. Registró sus coordenadas a mano, transfirió las fotografías a una unidad externa y enjuagó la sal de su equipo. Las tareas mantenían sus manos ocupadas mientras su mente derivaba de vuelta a esa amplia extensión de agua quieta. Cuanto más trataba de racionalizarlo, menos sentido tenía. Había visto barcos hundidos antes, tormentas, mantenimiento pobre, vertidos ilegales, pero nunca docenas en el mismo lugar, y ciertamente no alineados en filas ordenadas. Alguien los había colocado allí uno por uno con cuidado, como si construyera una colección debajo del pantano. Para cuando terminó su informe, el crepúsculo se había asentado sobre el parque. Las cigarras gritaban de nuevo fuerte e insistentes y por un momento encontró consuelo en su ruido. Era prueba de que el resto del pantano aún estaba vivo, que el silencio que había encontrado antes estaba confinado a ese tramo maldito de agua. Se dijo a sí mismo que revisaría las fotografías por la mañana cuando la fatiga se hubiera disipado, y el mundo se sintiera ordinario de nuevo. Cerró su oficina, caminó por el sendero de grava hasta una pequeña cabaña del personal y trató de convencerse de dormir, pero el sueño nunca llegó. Se tumbó en la litera mirando el ventilador del techo mientras hacía clic con cada rotación, su mente reproduciendo cada imagen: la forma de los barcos, la forma en que las cabinas y rieles de pontones captaban los últimos rayos de sol debajo del agua como huesos debajo de la piel, las cuerdas de arrastre enlazándolos. Incluso el olor a aceite y limo se adhería a él. Alrededor de las 2 de la mañana se levantó, sirvió café rancio y encendió su laptop. Las fotografías cargaron lentamente una por una. Las formas pálidas emergieron en la pantalla, cada casco codificado en analógico, y Limo se acercó
buscando detalles, números de registro, signos de daño por tormenta, cualquier cosa que pudiera explicar cómo terminaron allí. La mayoría estaban demasiado degradados para leer, pero una foto llamó su atención: un casco blanco con una serie de caracteres aún faintly visibles debajo de la mugre. La 9826 lo anotó. Otra foto mostraba un pontón con rayas azules, el tenue contorno de letras a lo largo de su lado, quizás un nombre. Ajustó el contraste agudizando los bordes y las palabras comenzaron a aparecer. Sweet Lorraine se congeló. El nombre era familiar. En algún lugar en el fondo de su mente recordaba haber leído sobre un Sweet Lorraine años atrás, algo en los informes de incidentes sobre un buque de pesca desaparecido durante una tormenta. Abrió el archivador y hojeó con acento agudo las carpetas hasta que lo encontró. Sweet Lorraine desaparecido 2012, buque Charter 2. Ocupantes presumiblemente hundido durante huracán Isaac. El registro incluía una foto granulada del barco antes de que desapareciera. Casco blanco, ribete azul idéntico al que acababa de fotografiar. Su pulso se aceleró. Verificó las siguientes imágenes. Un crucero de cabina, número apenas legible, Texas 1437. Ese también coincidía con un informe de 2015. Un barco recreativo desaparecido con 3 pasajeros no contabilizados, visto por última vez dirigiéndose a los pantanos del sur. Se formaba un patrón. Estos no eran derelictos aleatorios o escombros de tormenta, eran los desaparecidos. Cada embarcación reportada perdida en la región durante la última década podría estar allí abajo, oculta debajo de las aguas quietas de esa laguna. La realización lo inquietó más de lo que quería admitir. Se recostó en su silla y se frotó los ojos. No tenía sentido por qué alguien arrastraría barcos hundidos a un solo lugar. ¿Qué podría ser la razón? Las compañías de salvamento no descargaban así, desmantelaban, chatarreaban, y sin embargo alguien había reunido estos barcos deliberadamente como un coleccionista arreglando trofeos. El pantano no era un vertedero, era remoto sí, pero no inalcanzable. Quienquiera que hubiera hecho esto quería que estuvieran ocultos, no destruidos. A la mañana siguiente, Michael presentó su informe oficial de daños a su supervisor. Omitiendo la laguna, describió árboles caídos, erosión, contaminación menor. Todo cierto pero incompleto. Se dijo a sí mismo que necesitaba más evidencia antes de alertar a nadie. Si regresaba con una teoría incompleta, la descartarían como imaginación o fatiga. Lo había visto suceder antes. La burocracia tenía una forma de sofocar cualquier cosa que no encajara en sus cajas ordenadas. Volvería mañana, decidió recolectar más datos, más pruebas. Pasó el día preparando, repostó los tanques de combustible, reemplazó la unidad de GPS muerta con un modelo más nuevo y empacó una cámara impermeable con una lente más fuerte. Tomó prestado un escáner de profundidad portátil del taller de mantenimiento oficialmente para probar interferencias de sonar después de la tormenta esa noche. Mientras el parque dormía bajo el zumbido de grillos y truenos lejanos, Michael yacía despierto de nuevo, escuchando el viento cambiar a través de las copas de los cipreses. Había una tensión en el aire del mismo tipo que sentía de niño cuando su padre le advertía que el mal tiempo podía llegar sin aviso, excepto que esta vez la tormenta no era meteorológica, era algo más viejo, más quieto y mucho más humano. Salió antes del amanecer. La niebla aún espesa en el río. El mundo era gris y plateado, el horizonte solo un borrón de árboles. Por hábito registró su hora de salida 5:17 y se dirigió al sur. El aire olía limpio, al principio pesado con rocío, pero cuanto más se acercaba a los canales del sur más espeso se volvía. Cuando el GPS comenzó a parpadear de nuevo, supo que estaba cerca. El silencio regresó en grados graduales, menos llamadas de pájaros, menos
Movimiento en el agua, el mismo quietud antinatural que había arrastrado sobre su piel el día anterior cuando llegó a la laguna. La niebla aún se aferraba baja a la superficie y por un momento el agua parecía sólida como vidrio. Apagó el motor, y derivó el brillo aceitoso. Aún estaba allí, tenue pero persistente. Encendió el sonar y miró la pantalla mientras el sensor barría el piso. Cada ping devolvía el mismo resultado: una densa capa de material entre 4 y 8 metros debajo de la superficie. El patrón era imposible de confundir. Los barcos no estaban dispersos, estaban apilados, sus cascos tocándose en lugares conectados por algo metálico. Se quedó mirando las lecturas, el ritmo de los pings marcando cada descubrimiento como un latido. Alguien los había arrastrado físicamente aquí, y anclado juntos. La pregunta era por qué. Se inclinó sobre el costado, y vio una cuerda cortando a través del agua. No era la línea áspera y desgastada de una cuerda de ancla vieja, era nueva, sintética y deshilachada. La sacó con cuidado, estaba tensa, llevando más profundo, conectada a algo pesado. La dejó ir y registró las coordenadas, su corazón latiendo con cada aliento. Usando el agarrador de mango largo, recuperó un pequeño pedazo de metal corroído del agua, un eslabón de cadena grueso y fuerte recubierto de óxido, pero claramente de grado industrial. No era de una embarcación recreativa. Lo selló en una bolsa de muestras. Cuando tomó más fotografías de la laguna desde múltiples ángulos, hizo una nota mental de la luz donde golpeaba el agua, cuán profundas corrían las sombras, y se dio cuenta de que incluso el reflejo del sol parecía equivocado. Absorbido en lugar de reflejado. A mediodía había registrado casi una docena de coordenadas, y llenado 2 páginas de notas. La quietud presionaba más fuerte ahora. Su camisa se adhería a su espalda. El aire no se movía. Sintió como si estuviera dentro de una burbuja de silencio. El mundo exterior cortado completamente. Incluso su propia respiración parecía más fuerte de lo que debería haber sido. Cada pocos minutos la superficie del agua se rompía en algún lugar detrás de él. Un sutil chapoteo, pero cuando se volvía no había nada, solo círculos ondulantes extendiéndose y desvaneciéndose. Decidió trazar el perímetro de la laguna antes de regresar. Mientras se movía a lo largo del borde, los árboles crecían más cerca de la línea de agua, sus raíces retorciéndose hacia abajo como manos nudosas. Vio marcas en el barro, surcos profundos corriendo paralelos a la orilla, como si algo pesado hubiera sido arrastrado del agua al bosque. Un remolque de barco quizás, o maquinaria. Las huellas eran frescas. Se agachó tocando el suelo aún húmedo. Alguien había estado aquí recientemente. Siguió las huellas una corta distancia tierra adentro. El sotobosque era denso, pero las señales eran inconfundibles: cañas aplastadas, musgo rasgado, leves indentaciones de botas llevaban a un claro no más de 20 yardas de ancho. En el centro estaba un marco de cabrestante oxidado, medio camuflado por enredaderas. Una cadena corría del tambor hacia la laguna, desapareciendo en el agua. El sitio lo congeló. Donde estaba el equipo era viejo pero operativo. Alguien había estado usando este cabrestante para arrastrar los barcos o lo que sea que yaciera debajo. A posición. La evidencia era innegable. Ahora tomó fotografías desde cada ángulo, notando el número de serie estampado en el lado del marco. Estaba desgastado pero legible lo suficiente para una búsqueda posterior. Se arrodilló junto al borde de la cadena y encontró grasa fresca untada en uno de los eslabones. Prueba de que el mecanismo había sido mantenido recientemente. Quienquiera que estuviera haciendo esto no había parado. Aún estaban viniendo aquí, aún agregando al cementerio. Mientras regresaba al barco, el bosque parecía cerrarse detrás de él. Cada sonido, ramas crujiendo, insectos zumbando, se sentía amplificado. Aceleró su paso, reacio a mirar atrás. Cuando
Llegó al agua, la niebla se había espesado de nuevo rodando desde el lado lejano de la laguna, la temperatura del aire cayó abruptamente, apenas podía ver 10 pies adelante, solo la forma tenue de su barco meciendo contra las cañas. Subió a bordo, y encendió el motor mirando una vez más hacia el centro de la laguna. Algo estaba allí, faintly visible a través de la niebla, una onda lenta y circular como si el pantano mismo hubiera exhalado. No esperó a ver más, el motor rugió a la vida, y se dirigió hacia el canal estrecho que llevaba al norte. El sonido del motor rebotó en los árboles haciendo eco a través de la niebla, pero debajo de él pensó que escuchó otro sonido, un gemido metálico bajo como el cambio de cadenas profundo bajo el agua. Lo siguió por varios segundos antes de desvanecerse en silencio cuando la señal de GPS regresó en el límite norte del parque. Exhaló por primera vez en minutos, notó la hora 16:42, y se obligó a enfocarse en el ritmo familiar del pantano. De nuevo pájaros, ranas, el zumbido de la vida regresando, pero su mente aún estaba lejos detrás de él, entre esas filas silenciosas de barcos descansando en su cementerio acuático. De vuelta en la estación del guardabosques, cerró sus notas en el cajón de su escritorio y subió las fotos a una unidad encriptada. No le dijo a nadie la versión oficial del día. Diría que había inspeccionado daños por tormenta y regresado a salvo. La verdad era algo completamente diferente. Se sentó por un largo tiempo mirando el cursor parpadeante en su pantalla de computadora, sus dedos inmóviles en las teclas. Quería escribirlo todo, documentar todo mientras estaba fresco en su mente. Las palabras se negaban a formarse, el peso de lo que había encontrado presionaba demasiado cerca. Afuera truenos retumbaban sobre los humedales distantes, pero acercándose el aire olía a lluvia y electricidad. Preparó otra taza de café, y miró las nubes rodar a través de la ventana. El borde de la tormenta se movía rápido, pero apenas lo notó. Sus pensamientos aún estaban debajo de esa agua estancada donde barcos yacían en formación silenciosa como una flota esperando órdenes que nunca llegarían. En algún lugar entre ellos cuerdas y cadenas se extendían atadas manteniendo a los muertos en sus lugares. Quienquiera que hubiera construido ese cementerio lo había hecho por una razón, y él tenía la intención de descubrir qué era. Mientras las primeras gotas de lluvia golpeaban el techo, Michael abrió su libro de registro a una página fresca y escribió una sola línea: no natural, no abandonado, alguien los está recolectando. Luego cerró el libro, y escuchó la tormenta romper sobre el pantano, el sonido de truenos rodando como maquinaria distante profunda en el agua. La lluvia no había parado desde el anochecer. Por la mañana, el pantano era una catedral de agua y sonido. Los troncos de cipreses desaparecían en un velo de niebla ascendente. Truenos rodaban bajos y constantes, no en cracks agudos, sino en largos gemidos dragón, como algún giro masivo debajo de la tierra. Michael se sentó en su escritorio mirando la muestra de cadena en la mesa. Los copos de óxido en los viales de la bolsa de evidencia parecía nada, solo metal viejo, pero para él era una llave, o al menos una bisagra a algo oculto. Había repasado las fotografías una docena de veces, comparado lecturas de sonar, incluso rastreado el número de serie del cabrestante. A través de archivos del servicio del parque no había registros de que ese equipo hubiera sido registrado o mantenido a través de canales oficiales. Eso significaba una cosa: alguien lo había traído deliberadamente, lo había instalado allí más allá de los senderos mapeados, y lo había estado usando por años justo bajo sus narices. El cementerio de barcos no era el producto de tormentas o descuido, era orquestado, y quienquiera que estuviera detrás no había parado. Las marcas que vio en el barro eran demasiado frescas, la cadena demasiado limpia. La pregunta que se cernía más grande que todas las demás ahora era: ¿por qué? Si fuera simplemente para salvamento, ¿por qué no despojar los barcos y sacarlos? ¿Por qué
Dejarlos sumergidos en filas ordenadas arreglados como soldados silenciosos debajo del agua, y por qué en ese lugar oculto profundo dentro de una zona donde el GPS fallaba y el contacto por radio desaparecía. Michael sentía el peso de estas preguntas presionando más fuerte que la humedad que se adhería al aire. Sus colegas en la estación habían comenzado a notar el cambio en él, horas más largas, respuestas más cortas, un borde distraído que no era como él, y lo achacaban a fatiga por tormenta, los largos días de limpieza y tonterías burocráticas. Nadie sospechaba la verdad, y él tenía la intención de mantenerlo así. Al menos por ahora necesitaba más que teoría, necesitaba un nombre, una conexión, algo humano que pudiera seguir, porque cuanto más miraba esa laguna más sentía que no era solo sobre barcos, era sobre personas desaparecidas. Esa mañana tomó una decisión, dejó los límites del parque por completo y condujo al norte hacia el pequeño pueblo de Belfair, donde los registros de los últimos 20 años se guardaban en un edificio polvoriento adjunto al Palacio de Justicia de la parroquia. Era el tipo de lugar donde nada cambiaba. El mismo empleado había sentado detrás del mismo escritorio por décadas, y donde los papeles aún importaban más que los discos duros. Se registró como representante del servicio del parque citando una investigación de daños ambientales, y fue llevado a la habitación trasera, llena de archivadores metálicos y el olor rancio a moho. Comenzó con los informes de accidentes de barcos, luego pasó a personas desaparecidas. La mayoría de los archivos eran delgados, 2 o 3 páginas de declaraciones de testigos fotocopiadas, pero mientras trabajaba hacia atrás a través de los años, patrones comenzaron a emerger, informes de individuos desapareciendo cerca de los alcances del sur del parque, barcos encontrados derivando sin ocupantes, turistas que habían tomado rutas no autorizadas y nunca regresaron, no lo suficiente para levantar banderas rojas individualmente, pero colectivamente formaban un mapa. Michael extendió copias de los incidentes en una mesa larga y comenzó a dibujar conexiones. Se hizo claro que algo había estado sucediendo en los humedales del sur por al menos 15 años, quizás más. Las víctimas eran una mezcla de locales y forasteros, pescadores, campistas, navegantes, pero lo que los unía era la ubicación. Casi todos habían sido vistos por última vez cerca del mismo sector, Bahía 14, el lugar que nadie quería patrullar, el lugar donde la señal moría y el sonido parecía desvanecerse. Sintió su corazón acelerarse con cada archivo que abría. Algunos nombres destacaban más que otros. Había una pareja de Baton Rouge que había alquilado un barco en 2010 y desaparecido, un fotógrafo solo en 2013, un padre e hijo en 2016. El nombre de su embarcación coincidía con uno de los barcos que había fotografiado solo 2 días atrás. Copió los nombres, tiempos, descripciones de cada caso. En total contó 23 desapariciones sin resolver, todas en la misma región, todas descartadas como accidentes a pesar de que nunca se recuperaron restos. Los informes de la oficina del sheriff eran frustrantemente delgados, sin investigación real. Más allá de búsquedas superficiales, estaba claro que no habían seguido, quizás por presupuesto, quizás por miedo, o quizás porque alguien no quería que lo hicieran. Conduciendo de regreso a través de la lluvia, Michael agarró el volante con fuerza. La carretera brillaba con agua, reflejando faros como fantasmas gemelos en la oscuridad. Su mente churneaba. Si el cementerio contenía no solo barcos sino historias, vidas, entonces lo que estaba descubriendo era más que una operación de salvamento, era un encubrimiento deliberado, sostenido y bien protegido. Aún no sabía quién estaba detrás, pero el silencio de las autoridades locales, la falta de investigaciones exhaustivas y los registros desaparecidos, todos apuntaban a algo más organizado. No era solo el pantano el que ocultaba cosas. Esa noche, mucho después de que la lluvia se hubiera
Convertido en un susurro y los grillos reclamaran la oscuridad, Michael se sentó fuera de su cabaña bajo el porche, y una lista de nombres se abrió a su lado, los bordes rizados por la humedad. Los leyó de nuevo: 23 personas, 23 vidas que habían desaparecido sin cierre. Susurró cada nombre en voz baja, como si al pronunciarlos en voz alta pudiera traerlos de vuelta a través de la niebla. No durmió esa noche tampoco. Cuando llegó la mañana regresó a la estación y pidió revisar registros históricos de patrullas para el sector de Bahía 14. La mayoría de sus colegas se encogieron de hombros. Ese lugar, apenas vamos allí. Uno dijo: la señal es una mierda y la mitad del tiempo inunda demasiado profundo para pasar. Solo árboles muertos y mosquitos, árboles muertos y mosquitos. Una descripción conveniente para un lugar que nadie quería entrar. Pero cuando Michael revisó los libros de registros reales de guardabosques pasados, años de notas escritas a mano, encontró brechas, entradas repetitivas, patrullas marcadas como completadas pero faltando detalles. Guardabosques que fueron una vez y nunca más, algunos que se habían transferido dentro de semanas de ser asignados. Resaltó todas las inconsistencias, notando los nombres de aquellos que habían escrito los informes más vagos. Luego, cerca del fondo de un ledger descolorido de 2009, encontró algo extraño: una nota garabateada rápidamente y parcialmente borrada por daño de agua. Vi el mismo arrastrero de nuevo, igual que la semana pasada, sin registro, sin luces. Desapareció hacia el banco de niebla. Se siente mal. No perseguí. Michael miró la línea por un largo tiempo, el mismo arrastrero semana tras semana, operando en una zona restringida, sin registro, sin luces, desapareciendo en la niebla. Coincidía con todo lo que había visto él mismo. Significaba que alguien había estado observando esto suceder por años, y quizás habían sido asustados, silenciados o simplemente ignorados. Buscó el nombre del guardabosques que había escrito la nota a Stokes. Una verificación rápida mostró que Alan Stokes se había retirado en 2010, solo un año después de hacer la nota. No más comentarios de él en los registros. Después de eso el rastro se enfrió. Para ahora el peso de ello era presente. Estaba sosteniendo algo más grande que un misterio. Era historia oculta en capas manipuladas. Sabía que si iba al sheriff o incluso a las autoridades federales, ahora demandarían evidencia, prueba concreta, y eso significaba regresar no solo con una cámara esta vez, sino con la intención de descubrir qué yacía abajo, no solo qué estaba en los barcos, sino quién los ponía allí. Comenzó a preparar otro viaje. Añadió equipo submarino a su mochila. Tomó prestado un dron de inspección de un equipo de vigilancia de incendios, y selló los archivos en un estuche impermeable. Si algo sucedía, alguien los encontraría. Pero no le dijo a nadie sobre su destino. No aún. La noche antes de que planeara irse, lo escuchó el ruido fuera de su cabaña. Un motor tenue pero cercano salió a la oscuridad con la linterna apagada y escuchó allá, más allá de la línea de árboles, hacia el muelle de lanzamiento, un motor de barco corriendo en ralentí. Se movió con cuidado a través de los arbustos, corazón acelerado, y vio una sombra alejándose del muelle, sin luces, sin registro, solo el contorno de un largo arrastrero deslizándose silenciosamente en el canal tragado por niebla. Era real, aún operando, aún vigilando. Michael se quedó allí por un largo tiempo. Después de que desapareciera, las cigarras se habían silenciado de nuevo. El pantano contenía el aliento. Mañana lo seguiría, pero esta noche se quedó solo en la oscuridad, un hombre con demasiadas preguntas, y la creciente sensación de que alguien ya sabía que las estaba haciendo. La mañana llegó gris y pesada, una mañana que no llevaba calor incluso después de que el sol hubiera salido. La lluvia había terminado algún tiempo antes del amanecer, pero el cielo aún se hundía bajo nubes bajas, sus reflejos doblándose a través de los canales como moretones en el agua. Michael Jenkins se paró en el muelle, un termo de café en una mano.
Mirando la niebla elevándose sobre el canal, se había dormido poco después de lo que había visto la noche anterior, el arrastrero sin luces moviéndose silenciosamente a través de la oscuridad. El tenue zumbido de su motor disolviéndose en la niebla no había sido un truco de agotamiento o imaginación, el sonido era demasiado distinto, el movimiento demasiado deliberado. Alguien aún estaba usando ese lugar, aún agregando al cementerio que no debería existir. Se dijo a sí mismo que no tenía elección sino regresar la evidencia en sus archivos, los nombres de los desaparecidos, las brechas en los registros de patrullas, todo apuntaba hacia Bahía 14, no era solo sobre contaminación o embarcaciones abandonadas. Ya era sobre vidas humanas, un pantano guardando algo que pertenecía al mundo de los vivos, y no podía dejarlo enterrado aún mientras cargaba el barco. Un malestar se asentó en la boca de su estómago. No era miedo al peligro, había enfrentado tormentas y caimanes, y peor, sino una sensación de que la línea entre su deber y algo más oscuro comenzaba a borrarse. Había cruzado a territorio donde los informes oficiales ya no importaban, donde la verdad misma se sentía como algo que podría pudrirse si se dejaba en las manos equivocadas. El motor cobró vida y llevó el esquife por el canal estrecho, dejando la estación del guardabosques atrás. La niebla tragó todo en minutos, el aire sabía a cobre y túrbalo suficientemente espeso como para respirar. Había memorizado la ruta para ahora 5 curvas, un tramo de agua quieta bordeado de musgo, luego la bifurcación donde los cipreses se inclinaban juntos arriba como centinelas antiguos. Más allá yacía la laguna, y más allá de la laguna cualquier secreto que hubiera estado festering debajo de la superficie calma del pantano. Mientras avanzaba, Michael notó que los signos de disturbio eran más frescos que antes, ramas rotas en ángulos extraños, surcos en el barro a lo largo de las orillas, arrastrados tenues que desaparecían en las cañas. Era como si alguien hubiera estado moviendo equipo pesado por aquí recientemente. Apagó el motor y escuchó silencio presionando de vuelta en olas lentas, sin pájaros, sin ranas, solo el tenue susurro de agua contra madera. Entonces, en algún lugar en la distancia, un clan metálico hueco hizo eco una vez, 2 veces. Luego se desvaneció, se congeló, esforzándose por captar la dirección. Venía de más profundo en el pantano, en algún lugar cerca del borde de la laguna. Dejó que el barco derivara hasta que alcanzó la boca del claro. La laguna se extendía ante él, exactamente como la había dejado, quieta y sin color, la superficie tan perfectamente lisa que su propio reflejo parecía irreal. Mantuvo el motor apagado y remó silenciosamente hacia el lado lejano donde la niebla era más espesa. La cadena que había encontrado días antes aún colgaba debajo del agua. Las lecturas de sonar habían mostrado que se conectaba a una red más grande de cables debajo de los barcos, como si los anclara en lugar. Quería ver dónde llevaban esos cables. Se dirigió hacia el área donde había encontrado el viejo cabrestante. La niebla borraba los árboles en siluetas pálidas, pero reconoció la pendiente de la orilla y el tenue brillo de metal entre las cañas. El cabrestante estaba justo como antes, pero ahora el suelo a su alrededor estaba revuelto y fresco. La cadena que una vez corría en el agua estaba tensa de nuevo, brillando con grasa nueva. Alguien había estado aquí desde su última visita. Se arrodilló junto a ella, tocó el metal, estaba cálido. La máquina había sido usada en horas. Tomó varias fotografías, luego siguió el camino de la cadena con sus ojos mientras desaparecía debajo de la superficie. Algo sobre la quietud de esa agua lo inquietaba. No era solo estancada, era resistente, como si contuviera el aliento. Desenrolló una línea de su bolsa y adjuntó una pequeña unidad de cámara, al final bajándola lentamente en la laguna. La transmisión en vivo en su tableta parpadeó, mostrando rayas de luz y oscuridad mientras el dispositivo descendía a 4 metros. La pantalla reveló el tenue contorno de un casco
Luego otro junto a él. Los barcos yacían más cerca de lo que recordaba, presionados juntos bajo capas de limo. Luego la cámara giró ligeramente a la izquierda y captó algo más, una forma que no era metal, era pálida, irregular, suave en los bordes. Congeló el cuadro, y se inclinó más cerca, parecía tela adherida desintegrándose debajo. Ajustó el ángulo acercando el enfoque y luego vio la curva de un brazo humano esquelético, aún envuelto en los restos de una manga. Michael sintió que el aliento se atoraba en su garganta. Su primer instinto fue incredulidad. Quizás era un maniquí, escombros de uno de los naufragios, pero la resolución de la cámara dejaba poca duda. Los huesos eran demasiado finos, demasiado precisos. Era un cuerpo. Estabilizó su mano y movió la cámara más bajo, capturando tanto como podía antes de que el limo se agitara y nublara la vista. Había más formas debajo de la primera, contornos más pequeños que solo podían ser otros restos. La laguna no era solo un vertedero para barcos, era una tumba. Reló la cámara de vuelta, sus dedos temblando a pesar de sí mismo. El aire parecía volverse más pesado, la niebla más espesa. Cada instinto le decía que se fuera, que saliera antes de que quienquiera que mantuviera este lugar regresara, pero otro instinto más fuerte lo mantenía allí, el deber que lo había mantenido vivo todos estos años. La verdad estaba aquí, y era su trabajo traerla a la luz del día. Tomó una fotografía más del cabrestante, enfocando el número de serie grabado en su marco. Luego se volvió hacia el barco. Fue entonces cuando notó las huellas. No eran suyas, frescas, profundas, llevando de la línea de árboles abajo a la orilla del agua. Dos conjuntos, uno más pesado, uno más ligero. Las huellas más pesadas eran anchas, con botas, probablemente de un hombre. Las más ligeras eran más pequeñas, pero de bordes afilados, lo suficientemente recientes como para que el agua no las hubiera llenado. Se agachó tocando el borde de una, el barro aún blando. La impresión no más de una hora vieja. Quienquiera que hubiera estado aquí podría estar aún cerca. Escaneó los árboles, la niebla presionando, tan espesa que parecía moverse. Por un momento pensó que vio una figura, una sombra más oscura entre el gris, pero cuando parpadeó se había ido. Sintió su pulso subir a su garganta. El pantano tenía una forma de jugar trucos con la percepción, pero no con huellas. Esas eran reales. Se levantó retrocediendo hacia el barco lentamente, cuidadoso de no hacer sonido nuevo. No debería quedarse, no ahora. Tenía suficiente para probar que algo terrible había estado sucediendo aquí. Mientras empujaba de la orilla, el sonido vino de nuevo, un gemido hueco, metal contra metal en algún lugar debajo del agua, subiendo lento, profundo y resonante. Luego paró la cadena en el cabrestante, se tensó, vibrando como una cosa viva. Michael la miró con incredulidad. La máquina se movía por sí sola, el tambor girando ever tan ligeramente. Algo abajo estaba tirando de vuelta. La realización lo golpeó frío. Había alguien allí abajo, operando maquinaria debajo de la laguna. No esperó a ver más. El motor rugió a la vida y viró fuerte hacia el canal, la estela del barco rompiendo la superficie espejada detrás de él. El gemido se calmó, reemplazado por el chapoteo hueco del agua cerrándose de nuevo. No miró atrás hasta que la niebla comenzó a adelgazarse y los primeros rayos de sol perforaron a través del dosel. Solo entonces se permitió respirar. Para cuando alcanzó el muelle del guardabosques, sus manos aún temblaban. Se movió rápido, cerrando su equipo dentro de su cabaña, respaldando el metraje 2 veces, una copia en un pendrive que guardó en su billetera, otra oculta en la caja de herramientas del cobertizo de mantenimiento. Luego llamó a la única persona en la que confiaba fuera del parque, una investigadora ambiental retirada nombrada Sarah Lomax, que una vez lo había mentoreado durante sus primeros años en el servicio. Ella contestó al tercer timbre. Su voz áspera por el sueño no le dijo todo, solo que había encontrado evidencia de vertido ilegal y posibles restos humanos en territorio restringido del parque.
Necesitaba ayuda para archivar un informe externo, alguien que pudiera bypassar las oficinas locales. Ella accedió a reunirse con él en 2 días en un café en Baton Rouge. Ese sería su ventana. 2 días para quedarse callado, 2 días para asegurarse de que nadie más descubriera lo que había descubierto esa noche. Caminó el perímetro de la estación 2 veces. Antes de cerrar su puerta, el pantano estaba inquieto. El zumbido usual de insectos había desvanecido de nuevo, dejando un vacío que hacía que cada crujido del piso de la cabaña sonara demasiado fuerte. Se sentó junto a la ventana, vigilando la línea de agua más allá de los árboles. La lluvia había dejado todo resbaladizo, reflejando el tenue brillo de la linterna dentro de su habitación. En algún lugar allá afuera, algo se movió, una tenue onda rompiendo la quietud perfecta, luego otra más cerca se inclinó hacia adelante. Corazón latiendo, una forma derivó a la vista casi invisible contra el agua oscura. Un pedazo de cuerda recién cortada flotando hacia la orilla se rozó contra el poste del muelle. Enganchándose allí, cuando la sacó vio que el extremo había sido cortado limpiamente con una cuchilla, el mismo tipo de cuerda que había visto conectando los barcos. Miró hacia los canales, pero la niebla se elevaba de nuevo, tragando todo. Más allá de 20 yardas, en algún lugar en esa gran distancia, un motor tosió una vez, 2 veces, luego se silenció. Michael se quedó allí por un largo tiempo, la cuerda cortada en sus manos, dándose cuenta de lo que significaba. Alguien había estado en la laguna después de que él se fuera. Alguien sabía que había estado allí. El pantano había entregado un secreto, pero no había soltado a su guardián. Regresó adentro, cerró la puerta con doble llave, y se sentó en el escritorio hasta el amanecer. El pendrive apretado en su mano, el metraje en él mostraba la verdad, pero la verdad sola no lo mantendría a salvo. Sabía ahora que el silencio rodeando Bahía 14 no era el silencio de negligencia, era el silencio de protección, un secreto atendido como una herida, guardado por aquellos que tenían todo que perder. Cuando la primera luz rompió a través de las ventanas, reunió sus cosas. El aire afuera ya se calentaba de nuevo, la niebla adelgazándose en hebras que brillaban doradas por un momento antes de desvanecerse. El pantano parecía calmado, casi gentil, pero debajo de esa calma podía sentir su peso presionando, pulsando con todas las cosas que se negaban a rendirse: el cementerio de barcos, las cadenas, los cuerpos, todo pertenecía a la misma historia enterrada, y ahora, le gustara o no, él era parte de ella. Empujó el barco al agua una vez más, pero esta vez no se dirigía al sur, giró al norte, hacia el pueblo, hacia la posibilidad de ayuda y el peligro que venía con ella detrás de él. El pantano mantuvo su secreto paciente, como siempre, esperando que regresara para cuando Michael alcanzó Baton Rouge. El sol ya se hundía detrás del sprawl de edificios bajos, de oficinas y cables telefónicos torcidos. La ciudad parecía lavada bajo el peso de un largo día, sus aceras aún humeando por el calor, el aire saturado con olores a gasolina, concreto caliente y magnolia en flor. Encontró el café justo fuera de la autopista Jefferson, metido entre una casa de empeños y una agencia de alquiler de autos. Su ventana delantera empañada por el contraste del aire acondicionado interior y la humedad espesa y sopa afuera. Adentro, Sarah Lomax ya estaba esperando. Había envejecido desde la última vez que la vio, más gris en su cabello, líneas más profundas alrededor de sus ojos, pero la misma agudeza en su mirada. Cuando entró le dio un leve asentimiento sin levantarse, su mano ya curvada alrededor de una taza de café. Michael se sentó sin hablar y colocó el pendrive silenciosamente en la mesa. Entre ellos no hablaron por los primeros minutos. Ella lo dejó ordenar café, lo vio beber la mitad, y solo entonces preguntó en voz baja: ¿cuán malo? Es peor de lo que imaginaba, contestó voz áspera. Por el camino vertido ilegal de residuos, por seguro, posiblemente datando décadas atrás, pero eso no es todo. Encontré restos humanos
Ella no se inmutó, en cambio alcanzó su bolsa de lona, sacó una laptop maltratada y enchufó el drive. Michael giró su cuerpo ligeramente para proteger la pantalla de los pocos clientes aún demorando sobre sus bebidas de la tarde, y platos pequeños juntos vieron el metraje. La cámara submarina moviéndose más allá de barcos medio enterrados, los inconfundibles restos esqueléticos atrapados en sedimentos, las filas apretadas de embarcaciones sumergidas mantenidas en lugar por cadenas de grado industrial. Al final Sarah se recostó y exhaló lentamente. Esto no es solo un caso de vertido ilegal, esto es una operación a largo plazo, ocultamiento deliberado, encubrimiento coordinado, y si esas cadenas son tan nuevas, alguien aún lo está dirigiendo. Michael asintió. Eso es lo que estoy tratando de probar. Las autoridades locales no ayudarán. Necesito un ángulo federal, algo que lo saque de su jurisdicción. Necesitarás más que eso, dijo. Necesitarás un enlace, algo que conecte este desastre a un nombre, un negocio, una persona real. No vas a obtener movimiento en esto hasta que alguien vea quién se beneficia de ello. Esa era la parte que más había molestado a Michael. Habían encontrado la evidencia, visto la huella de la operación, pero no la mano que la dirigía. El pantano le había mostrado sus cicatrices, pero no la cara detrás de la cuchilla. Pasaron las siguientes 2 horas peinando listados antiguos de negocios, citaciones ambientales y mapas históricos de uso de tierra. Sarah, con su acceso federal en el fondo en ley ambiental, pudo sacar registros corporativos archivados. Un nombre seguía apareciendo en los márgenes: Bayou Freight Logistics, la misma compañía cuyo nombre había surgido en los registros más antiguos de guardabosques, conectada al área alrededor de Bahía 14. Bayou Freight había sido establecida en los años 60 por un hombre llamado Walter Bray, un nombre que Michael recordaba de sus búsquedas anteriores. En ese momento Bray era una figura respetada en el estado, veterano, filántropo, empresario, poseía varios contratos de envío con el gobierno estatal, y tenía una imagen pública tan pulida que brillaba. Pero en los finales de los años 80 la compañía se dobló abruptamente, citando responsabilidades ambientales y presión económica. Lo que nadie parecía saber es que solo un año después, una nueva compañía había emergido, Cypress Operations Limited, registrada bajo una serie de corporaciones fantasma, y a la cabeza de esas entidades estaba un nombre familiar: Colton Bray, hijo de Walter. Michael se inclinó hacia adelante, su pulso apretándose. Ese es el enlace. Tomó todo, enterró la historia y mantuvo la operación corriendo bajo nueva bandera. Sarah asintió, ya tomando notas. Y si puedes probar que aún está usando ese pantano como sitio de vertido, especialmente si está atado a esos restos, tienes algo real, pero tiene que ser a prueba de hierro, sin suposiciones, sin brechas. Michael pensó de vuelta en los barcos, sus filas ordenadas, los barriles sellados ocultos dentro de algunos de ellos, las redes de cadenas que no eran reliquias viejas sino infraestructura mantenida activamente. Alguien había estado usando el pantano como vertedero y cementerio, y no era algún grupo desesperado de criminales de bajo nivel. Esto era industrial, sancionado, apoyado en silencio. La realización hizo que sus manos se apretaran. Necesito registros, dijo finalmente, manifiestos de envío, rutas de transporte, quizás incluso registros antiguos de empleados, algo que ponga a Cypress Operations, o a Bray mismo, en Bahía 14. Sarah dudó. Eso no será fácil. La mayoría probablemente está fuera de los libros, pero hay un lugar para verificar. Golpeó su bolígrafo en la mesa. Archivo Ambiental Estatal, en Lafayette. Mantienen permisos industriales desmantelados. Si alguien presentó algo incluso en los 90, estará allí. Era tarde cuando se separaron. Michael reservó una habitación de motel fuera de la autopista y trató de
dormir, pero sus pensamientos no se asentaban. Imágenes de la laguna derivaban detrás de sus ojos, barcos alineados como ataúdes, el brazo medio enterrado en el limo, la cuerda cortada. Flotando hacia su muelle, había caminado demasiado cerca de algo viejo y peligroso, lo había nombrado, ahora le había dado forma, y eso lo convertía en una amenaza. Por la mañana condujo a Lafayette bajo cielos nublados. El edificio de archivo estatal era beige y silencioso, su estacionamiento medio vacío. El empleado de recepción era un internado estudiantil que apenas miró hacia arriba mientras Michael explicaba lo que buscaba. Le concedieron acceso a la habitación de archivo industrial, y lo dejaron solo entre filas de archivadores y estantes pesados con ledgers. Pasó todo el día buscando, y justo antes de que las luces parpadearan para hora de cierre, encontró una carpeta delgada de Manila marcada Cypress Ops. Flash de 14, almacenamiento en humedales. Dentro había copias de una solicitud para procedimientos temporales de contención ambiental, fechada 1996. Estaba estampada con el número de permiso estatal, pero la mitad inferior había sido rechazada, escrita a mano en rojo. A través de la última página estaban las palabras solicitud denegada, sitio no adecuado para retención de residuos químicos, riesgo de contaminación de agua subterránea adyacente a zona protegida, pero eso no era lo que hizo que el aliento de Michael se detuviera. Grapada detrás del rechazo había una carta sin firmar, sin encabezado, y claramente no destinada al registro oficial. Decía: proceda de todos modos. El retraso atrae atención, sitio ya en uso, sin nombre, sin firma, pero era prueba de que alguien lo suficientemente alto para anular un rechazo ambiental estatal había dado el visto bueno, y que Cypress Operations había ignorado la denegación y usado el sitio de todos modos. Escaneó los documentos con su teléfono, los envió por correo a Sarah con una advertencia para respaldarlos. Luego devolvió cuidadosamente los originales a su carpeta. Conduciendo de regreso a su cabaña esa noche, el aire se sentía más frío de lo que debería. El cielo, ahora sin nubes, pero la luz de la luna hacía que el pantano brillara como aceite. Los árboles no se movían, pero las sombras entre ellos parecían más profundas. Cuando llegó a la estación notó algo mal. La puerta de su cabaña estaba entreabierta. Apagó el motor, pisó silenciosamente el muelle, y sacó la pequeña linterna de su cinturón. La puerta no había sido forzada, había sido abierta con una llave adentro. Todo parecía intacto a primera vista, pero el cajón donde había ocultado el pendrive de respaldo estaba abierto, vacío. Michael retrocedió lentamente, escaneando la línea de árboles, sin movimiento, sin sonido, solo el eco de cigarras, y el ocasional plop de algo deslizándose debajo de la superficie. Verificó el cobertizo de mantenimiento siguiente. Una caja de herramientas había sido abierta, también el segundo pendrive gone. Quienquiera que hubiera venido no era solo curioso, sabían exactamente qué tomar. Se sentó en la cabaña por una hora sin encender las luces, corazón latiendo con la realización de que estaba siendo vigilado. Quizás lo había sido por días. Alguien lo había dejado encontrar esos barcos, alguien lo había observado documentarlos, y ahora alguien había tomado la evidencia que arriesgó con acento agudo, todo para recolectar, pero no todo estaba perdido. Sarah tenía los archivos, y ahora él tenía el nombre de Bray, y los registros de permisos no había terminado. Si acaso acababa de comenzar. Abrió su laptop, y comenzó a escribir un informe completo, anonimizado, conciso, pero claro, y lo programó para enviarse a 3 grupos de vigilancia diferentes, y una agencia ambiental federal la mañana siguiente. Si algo le sucedía, la historia aún saldría. Luego se recostó escuchando el pantano respirar afuera, y susurró una promesa para sí mismo: voy a terminar esto, no importa qué. Y en el
Silencio lejos más allá de los árboles, pensó que escuchó una cadena tensándose. Michael apenas había cerrado sus ojos cuando el golpeteo comenzó, no en su puerta sino en su pecho, el tipo de latido implacable que venía no de agotamiento o miedo, sino de la certeza profunda de que algo estaba a punto de cambiar, y si no se movía rápido perdería el control de todo. Sus manos aún temblaban por el allanamiento de la noche anterior, y aunque había enviado copias de los documentos a Sarah, y programado informes a Watch Dogs, todo se sentía frágil. Como vidrio delgado estirado sobre fuego, se levantó antes del amanecer, se vistió silenciosamente, y salió a un aire que se sentía espeso como sangre. El pantano estaba más quieto de lo usual, sin ranas ni grillos, solo el lento susurro de agua arrastrándose a través de cañas. No era natural, era el tipo de silencio que señalaba una tormenta viniendo, no el tipo con trueno y viento, sino algo más viejo, más deliberado. Sabía que no tenía tiempo, necesitaba regresar una última vez, y obtener lo que había evitado recuperar hasta ahora lo más difícil: muestras, barriles fluidos, prueba sólida innegable de que esto era más que un rumor o teoría. Tenía que ser químico, industrial, ilegal y peligroso. Si podía obtener incluso un barril o una muestra central y etiquetarla al legado de Bayou Freight, todo colapsaría como un muelle podrido. Esperó hasta media mañana para hacer su movimiento fingiendo normalidad en caso de que alguien estuviera mirando. Verificó el generador, registró notas falsas en el sistema de mantenimiento, saludó a una pareja de turistas que de alguna manera habían vagado cerca de la estación del guardabosques. Luego regresó a la cabaña y cargó un pequeño contenedor sellado, una caja de evidencia y el cucharón submarino que diseñó cuando trabajaba en Carolina del Sur. También empacó su pistola, no porque tuviera la intención de usarla, sino porque no podía permitirse pretender más, que no estaba siendo cazado. El motor del barco se encendió silenciosamente, tomó una ruta trasera a través de canales más estrechos, cuidadoso de no cruzar ninguno de los pasos conocidos donde vigilantes podrían esperarlo. Para cuando alcanzó el borde sur de Bahía 14, el sol había convertido el cielo en un resplandor blanco que hacía que el agua brillara como aluminio. La laguna parecía no diferente, quieta, inmóvil, solo un reflejo de árboles y nubes como antes, pero Michael sabía mejor ahora. Ancló detrás de una cortina de sauces y comenzó a bajar su equipo de muestreo en la sección más profunda. El limo turbio tragó los instrumentos rápidamente mientras los recuperaba. El agua que se adhería al cucharón brillaba con un tenue brillo aceite o algo similar en la muestra central. Vio el primer destello de residuo metálico no natural, lo deslizó en la caja de evidencia, y alcanzó el cable de garfio. Apuntó a la embarcación que había marcado en su paso de GPS anterior, la más cercana al sistema de cabrestante, probablemente una adición reciente. Su meta no era levantarla, solo romperla superficie lo suficiente para abrir la bodega y documentar lo que había sido almacenado adentro. El gancho se enganchó fuerte, aplicó tensión tirando lentamente mientras el casco gemía saliendo del agua. Un olor agudo a óxido y podredumbre rodó a través de la superficie. Retrocedió mientras una porción del cuerpo del barco emergía, parte de la proa de estribor aún intacta, en lugares azul marino descolorido con estarcido amarillo, y debajo en letras fantasmales estaba un número de serie apenas visible. Lo documentó rápidamente, lo verificó con sus notas y confirmó que no estaba registrado a ninguna compañía de salvamento. Mientras se inclinaba hacia adelante para verificar el pestillo en el compartimento sellado, un sonido lo detuvo frío. Un motor cerca, demasiado cerca. Se congeló y se escondió detrás del borde del banco. El zumbido bajo no era de un turista o pescador. El acelerador era demasiado suave, el motor demasiado silencioso. Miró sobre el borde y vio un esquife negro, pintura mate, cabina pequeña sin luces, derivaba a la vista desde el canal este.
Abrazando la línea de árboles como una sombra suelta de la tierra había dos figuras a bordo, una de pie cerca del timón, cara oscurecida por gafas de sol y un sombrero de ala ancha. La otra sentada detrás de lo que parecía una rejilla de almacenamiento reforzada. Ambos vestían uniformes que no eran de emisión del parque, sin insignias, sin etiquetas de identificación, solo camisas oscuras y pantalones a juego, mercenarios o peor, contratistas privados, contratados para mantener el pantano en silencio. Michael dejó que el casco se deslizara de vuelta al agua lo suficientemente lento como para no salpicar, luego se aplastó contra el piso de su barco, corazón latiendo, miró a través de una rendija en los sauces. Mientras el esquife circulaba el claro, los hombres no hablaban. Uno levantó un par de binoculares y escaneó los bordes, el otro encendió un cigarrillo y tiró el fósforo al agua. Después de 10 minutos se movieron al oeste, el motor ronroneando mientras desaparecían en el canal lejano. Michael exhaló solo cuando el sonido se había desvanecido por completo. Esperó otros 20 minutos antes de reiniciar su motor. No regresó por donde vino, en cambio dio un rodeo por el camino largo, a través de viejos cortes de bahía, doblando para perder cualquier cola. Solo cuando estuvo seguro de que nadie estaba detrás alcanzó la estación del guardabosques. Era media tarde, y el sol horneaba las tablas del muelle bajo sus pies mientras llevaba el contenedor de muestras adentro y lo cerraba bajo las tablas del piso, pero incluso eso no se sentía seguro, ya necesitaba sacarlo, no en un día, no en una semana. Esta noche las carreteras al pueblo no eran una opción. Si los hombres en el esquife lo habían visto, ya habrían advertido a quienquiera que les pagara. Interceptar a un guardabosques en deber oficial podría ser riesgoso para ellos, pero interceptar a un guardabosques solo de noche, eso sería más limpio. Nadie para hacer preguntas. Michael pasó las siguientes horas preparando, no comió, no descansó, respaldó la muestra, la selló dentro de un enfriador con rastreo GPS, y la fijó al fondo de un kayak alquilado, más pequeño, más silencioso que el esquife. Su plan era simple: remar la muestra al norte a través de un afluente superficial a un viejo punto de suministro de guardabosques que no se había usado en 5 años. Allí, Sarah había arreglado una recogida de mensajero a través de un amigo en la agencia ambiental. Estaría gone por el amanecer. La primera parte del viaje fue suave. Se movió a través de cortes superficiales y corredores entretejidos de cipreses, usando solo una lámpara frontal atenuada. Los sonidos del pantano regresaron mientras caía la noche. Ranas, insectos llamando a distancia a través del dosel. Incluso se permitió un momento para creer que podría terminar esto sin otra confrontación. Ese momento terminó justo después de la medianoche. Mientras pasaba una curva estrecha, un segundo kayak apareció a través del agua sin luces, silencioso. Estaba esperando. Michael desaceleró, incierto si parar o regresar. Luego un foco explotó de los árboles detrás de él. El as lo cegó con acento agudo, y la voz que siguió fue calma, constante, masculina: estás invadiendo un curso de agua restringido, corta tu remo y mantén posición. Michael no respondió, agarró el remo más fuerte. Estás en posesión de evidencia federal, la entregarás ahora. Eso fue todo lo que necesitaba oír. Se agachó y giró el kayak de lado, el remo cortando a través del agua. El haz giró amplio, un disparo resonó, un crack que destrozó la noche, y la bala rasgó el borde de su enfriador. Remó fuerte, zigzagueando a través de árboles, agachándose bajo ramas bajas. Otro disparo, golpeando el agua detrás de él, salpicando su espalda. No miró atrás, la estrechez del canal lo salvó. El barco de persecución no podía seguir directamente, y tenía que dar un rodeo. Abandonó el kayak en un tocón sumergido, agarró el enfriador, lo arrastró a través del lodo hasta el pecho, espinas rasgando sus brazos. Una sanguijuela se adhirió a su muñeca. No le importaba, cada segundo contaba. En algún lugar detrás de él, voces maldiciendo a través de la
Oscuridad alcanzó el punto de suministro por las 2 de la mañana, pulmones ardiendo, la caja de muestras aún intacta, el viejo cobertizo estaba oscuro pero adentro el radio que Sarah había arreglado aún era operacional. Envió el código de señal, 2 ráfagas rápidas, luego una larga. 10 minutos después faros aparecieron en un camino de tierra sobre el dique. Un submaltratado se detuvo, un hombre salió vistiendo un rompevientos del gobierno sin expresión. ¿Tú eres Michael Jenkins? Si tienes el paquete. Lo levantó el hombre, lo tomó sin otra palabra y se fue. Michael colapsó en el piso del cobertizo y rió, no de alegría, no de alivio, solo el sonido hueco de un hombre que sabía que había sobrevivido a algo que probablemente no debería haberse. Quedó hasta el amanecer, luego regresó a través de las rutas traseras, de nuevo sucio, empapado, pero respirando el pantano. Había intentado matarlo alguien en ese barco negro. Casi había tenido éxito, pero la muestra se había ido fuera, protegida, registrada. La cadena de evidencia había comenzado, y cuando regresó a la estación nada había sido tocado, no aún, pero sabía que no duraría. Algo se había roto esa noche, el silencio se había agrietado, el pantano no solo guardaba secretos, ya estaba empezando a contraatacar. El amanecer llegó perezoso y gris, inclinándose débilmente a través del denso dosel de cipreses que bordeaba el canal principal de Bahía 14. Michael había pasado la noche en un pacing inquieto, verificando cerraduras, verificando puertas, y mirando a través del pantano espejado, escuchando los tenues llamados de ranas y pájaros despertando al día. El sueño lo había eludido por completo, reemplazado por la urgencia hirviente que había comenzado el momento en que se dio cuenta de que alguien poderoso y bien informado estaba monitoreando activamente cada movimiento suyo. La muestra había sido tomada del pantano, entregada a un mensajero federal, y ahora estaba fuera de sus manos, pero eso no era suficiente. Necesitaba cierre, verificación, algo concreto para asegurar que todos los años de muertes ocultas, barcos hundidos y operaciones sombreadas pudieran ser expuestos. Completamente se movió metódicamente, preparando su equipo una última vez. Empacó la laptop conteniendo todas las fotografías, notas, mapas de sonar y lecturas de GPS, los documentos y archivos de video. Cada última pieza del rompecabezas estaban asegurados en drives, encriptados y duplicados a través de múltiples dispositivos de almacenamiento. No habría oportunidad para que la evidencia desapareciera en las manos de quienquiera que hubiera orquestado esto por décadas. Su revólver .38 limpiado y completamente cargado descansaba en una funda de hombro debajo de su chaqueta. Había esperado no necesitarlo, pero después de la noche anterior sabía mejor. El pantano tenía una forma de revelar su verdadero peligro cuando menos se esperaba. A media mañana estaba en el agua, la niebla aún se aferraba a los canales, espesa y deliberada, pero el aire era más ligero que el día anterior. Su primera parada fue la ubicación del primer barco sumergido que había fotografiado, una de las embarcaciones que más claramente coincidía con informes históricos de personas desaparecidas. Se acercó con cautela, manteniendo el motor en ralentí y vigilando las orillas de cerca por cualquier movimiento. La laguna misma yacía como siempre, quieta y siniestramente silenciosa. Michael sintió una extraña sensación presionando desde todos lados, como si el pantano mismo estuviera conteniendo el aliento en anticipación. Bajó el dron de sonar y la cámara submarina, escaneando cada casco y verificando por cualquier cosa inusual. El sol había comenzado a romper la niebla, iluminando el agua lo suficiente para delinear los contornos de los barcos debajo de la superficie. Con ajustes cuidadosos mejoró el contraste en la transmisión de video, revelando las líneas finas y marcas de registro que había pasado por alto previamente. Uno por uno documentó las embarcaciones, confirmando sus identidades contra los registros de décadas que había compilado de informes de
Personas desaparecidas y archivos ambientales. Cada detalle coincidía: colores de casco, patrones de ribete, marcas de daño, e incluso la colocación de pequeños efectos personales. Atrapados en compartimentos ahora sumergidos por años, la evidencia era irrefutable. Pasaron horas mientras circulaba la laguna escaneando cada pulgada del área que había llegado a conocer íntimamente. Cada embarcación contaba una historia no solo de desaparición sino de ocultamiento meticuloso. Cadenas, cables y cuerdas anclaban algunas de ellas en lugar, todas apuntando hacia una ubicación central a lo largo de la orilla este, donde el cabrestante industrial había sido instalado años atrás. Michael sabía que necesitaría seguir esa red de cadenas, rastrearla de vuelta a su fuente para descubrir a la persona responsable de orquestar tal colección macabra. A finales de la tarde había compilado un catálogo completo de la flota oculta de la laguna. La evidencia sugería más de 30 embarcaciones correspondientes a más de 40 desapariciones documentadas, abarcando 2 décadas. La mayoría de estos casos habían sido cerrados silenciosamente por autoridades locales sin explicación, presumidos accidentales o pérdidas naturales. La verdadera historia había sido oculta debajo de capas de burocracia, indiferencia y manipulación deliberada. Michael ahora tenía la prueba para exponerla. Regresó al muelle guardando cuidadosamente su equipo y llamó a Sarah Lomax. Ella contestó al tercer timbre, su voz tensa pero controlada. Explicó el progreso, las confirmaciones y la escala de lo que había descubierto. Ella le instruyó reunirse con ella en la oficina de campo de Baton Rouge, donde la agencia federal revisaría la evidencia y coordinaría próximos pasos. La urgencia en su tono no dejaba espacio para demora. Esto ya no era solo sobre violaciones ambientales, era sobre décadas de desapariciones sin resolver, la violación de derechos humanos y la obstrucción deliberada de justicia. El viaje a la ciudad fue largo y silencioso, la mente de Michael reproduciendo cada detalle, cada anomalía que había registrado, cada marca de firma en cada casco. Todo apuntaba a una sola entidad controlando operaciones en Bahía 14, la red de compañías rastreando de vuelta al legado familiar de Bray y Cypress Operations Limited. Las autoridades federales con acceso a registros financieros y permisos industriales ahora podrían conectar los puntos que él solo no podía. Su rol era crucial, pero el trabajo adelante requería investigadores profesionales y fiscales que pudieran aprovechar la evidencia para justicia. Llegando a la oficina de campo, Michael fue recibido por un equipo de agentes federales que habían sido informados sobre el alcance de sus descubrimientos, pero aún no habían visto la extensión completa de los contenidos de la laguna. Eran escépticos al principio, como cualquier investigador entrenado sería, pero cuando presentó los logs detallados, fotografías, lecturas de sonar y informes de personas desaparecidas cruzados, su demeanor cambió. La habitación cayó en silencio mientras la realidad de la operación comenzaba a asentarse. Michael los guió a través de la historia de Bahía 14, los permisos industriales, el ocultamiento deliberado de embarcaciones, los patrones enlazando décadas de desapariciones. Los agentes eran metódicos, verificaron su catálogo fotográfico con bases de datos estatales. Confirmaron números de registro y analizaron los escaneos submarinos. Cada confirmación añadía peso al caso. Para cuando el sol se puso, la habitación estaba viva con actividad. Llamadas telefónicas a departamentos adicionales, correos seguros a equipos forenses, coordinación con especialistas en ley ambiental, y planes iniciales para la recuperación de evidencia y restos humanos. El caso, una vez pensado como una serie de accidentes aislados, se había transformado en una investigación expansiva de múltiples décadas en ocultamiento,
Deliberado, obstrucción y homicidio. La mente de Michael apenas podía mantener el ritmo con la ráfaga de actividad, sin embargo permaneció enfocado. Cada barco representaba una historia, cada casco sumergido una vida perdida, cada cadena un enlace en una cadena de crímenes cuidadosamente ocultos de la vista pública. Observó a los agentes tomar notas, hacer arreglos para encuestas del sitio y movilizar equipos de buceo. Su propio rol, una vez solitario y quieto, se había expandido al de testigo clave y asesor, un protector de evidencia que si se manejaba mal podría desvanecerse como había antes. Durante los siguientes varios días equipos federales se movieron a Bahía 14 con precisión y cuidado. Buzos examinaron meticulosamente cada embarcación sumergida, documentando sus contenidos y fotografiando cada ángulo. La evidencia fue catalogada, muestras de sedimento y agua recolectadas, y cualquier resto humano manejado con cuidado forense. Michael asistió donde pudo, guiando equipos a través de los canales, notando las posiciones de cadenas, cuerdas y cabrestantes y proporcionando el contexto histórico que había compilado durante semanas de investigación. Cada detalle importaba. El pantano, con todos sus secretos, había comenzado a ceder y cada revelación era otro paso hacia el cierre para familias que habían esperado décadas por respuestas. El avance vino cuando los buzos encontraron el primer casco completamente intacto, conteniendo restos y efectos personales que coincidían con los registros de personas desaparecidas que Michael había compilado painstakingly. La identificación fue rápida, confiando en pruebas de ADN, pero el peso simbólico era enorme. La primera confirmación de vidas perdidas ocultas por décadas debajo del agua transformó sospecha en certeza. La red responsable del ocultamiento ya no era teórica, tenía evidencia humana, prueba tangible, enlazando acciones corporativas a pérdida de vida. Investigación adicional descubrió registros financieros enlazando Cypress Operations Limited y otras corporaciones fantasma a operaciones encubiertas en Bahía 14, mostrando un patrón deliberado de accidentes escenificados, reclamos de seguros y sobornos a autoridades locales encargadas de supervisión. El alcance era asombroso. La evidencia probaba un intento deliberado de ocultar muertes, manipular regulaciones ambientales y mantener la secrecía de operaciones ilegales por décadas. El peso de las revelaciones sacudió la habitación cuando Michael presentó la línea de tiempo compilada de desapariciones, el transporte coordinado de embarcaciones y el patrón de obstrucción y ocultamiento. Al final de la primera semana, las autoridades federales habían asegurado suficiente documentación para emitir órdenes de arresto. La maquinaria legal se movió con velocidad, aprehendiendo ejecutivos, operadores de campo y oficiales cómplices a través de múltiples jurisdicciones. Los casos que habían permanecido fríos por décadas fueron reabiertos, evidencia de la laguna sirviendo como la piedra angular para una serie de procesamientos que prometían justicia largamente demorada. Michael se quedó en silencio durante briefings, observando las reacciones de agentes y abogados, entendiendo que el pantano, una vez silencioso e impenetrable, finalmente había hablado. A través de su diligencia y perseverancia, familias de los desaparecidos fueron traídas mientras la evidencia era revisada e identificada. Su grief, largamente diferido, se volvió enfocado y validado. Michael observó las primeras reacciones: el alivio, las lágrimas, el reconocimiento de cierre. Después de décadas de incertidumbre, cada embarcación recuperada, cada anomalía documentada, cada muestra recuperada, era una pieza de prueba no solo de actividad criminal sino de verdad. Finalmente, rompiendo libre de ocultamiento, vio cómo fotografías, mapas de sonar e informes de ADN eran presentados en secuencias claras, organizadas, convirtiendo años de
Desaparición y especulación en una narrativa concreta procesable. Durante las semanas siguientes el caso se expandió más allá de la laguna inmediata. Investigadores siguieron la cadena de evidencia a sitios adicionales, descubriendo operaciones relacionadas y extendiendo la responsabilidad de los responsables. Equipos legales coordinados con expertos ambientales, arqueólogos forenses y analistas financieros para asegurar que cada ángulo de la conspiración fuera abordado. El rol de Michael cambió de investigador solitario a consultor clave, guiando operaciones y proporcionando contexto histórico que ningún registro oficial había capturado. Cada casco que había documentado, cada patrón que había notado, se convirtió en central para construir un caso comprensivo. Cuando los arrestos finales fueron ejecutados y las últimas embarcaciones catalogadas, Michael regresó una tarde a Bahía 14 solo en un pequeño esquife. La laguna yacía quieta bajo un cielo plateado, el agua reflejando las nubes escasas como vidrio. Los buzos habían clearado las secciones principales, pero las trazas de la operación persistían: las cadenas, las cicatrices en el barro. El susurro del limo desplazado flotó silenciosamente, recordando cada nombre que había rastreado, cada vida una vez perdida. Debajo de estas aguas, el pantano, paciente e implacable, había guardado secretos por décadas, pero la verdad finalmente había llegado, llevada en las manos cuidadosas de aquellos que se negaban a mirar hacia otro lado. Michael exhaló, dejando el motor en ralentí mientras miraba al agua. El sol se hundió debajo del horizonte, pintando el cielo en tonos magullados de púrpura y naranja. Justicia, largamente demorada, había comenzado a tomar forma, y aunque el pantano siempre mantendría ecos de sus víctimas, la historia de Bahía 14 finalmente había sido contada. El cementerio de barcos ya no era un testigo silencioso, había hablado y el mundo finalmente había escuchado. La justicia no era perfecta y el pantano siempre recordaría secretos, pero el patrón había sido roto, la operación desmantelada, y los nombres de los perdidos serían restaurados a la memoria. Michael giró el esquife hacia el canal estrecho, llevando de vuelta a la estación, sabiendo que mientras el trabajo no estaba terminado, la batalla más importante había sido ganada. La verdad había subido del agua y en ese momento el pantano parecía casi pacífico, como si reconociera que su historia largamente oculta finalmente había alcanzado la superficie. No te pierdas lo que sucede después. Suscríbete ahora y activa las notificaciones para que seas el primero en ver nuestras últimas historias.